El mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién me ha tocado? Se encuentra en Marcos 5, del 21 al 34, como ya leímos en la Escritura. Jesús sana a una mujer que padecía de flujo de sangre. Hoy hablaremos del poder de Dios para sanar y restaurar al ser humano sin esperanza. Ese día se levantó temprano, pues aunque quisiera, no podría conciliar el sueño por más tiempo. Dormir, debido a su condición, se había vuelto un lujo. Era lunes, día en que todo se alborotaba: el mercado, las calles, las plazas. Sabía que mucha gente estaría buscando como ella una cura milagrosa, una porción mágica, capaz de curar el mal más rebelde y la dolencia más aguda. Ella era soñadora, como el pueblo, ingenua como el pueblo. Creía en el horóscopo, las cartas de tarot, los amuletos, talismanes y demás enseres cuasi divinos, que aseguraban una vida plena y próspera. Credulidad e ignorancia, la peor de las combinaciones. Pobre mujer, pobre pueblo. De tanto creer sin saber, lo fue perdiendo todo: su dignidad, su vida, y todo sin conseguir alivio. Pero con todo aún hoy se aferra, con uñas y dientes, a una utopía. Sin importar si es posible o no, pues tanto sufrimiento le ha hecho creer que es más cómodo ser engañados que enfrentar la verdad. 12 años, mucho tiempo para una mujer. Y mucho tiempo para un pueblo que se desangra continua y dolorosamente. La sangre de tanto fluir ha inundado las calles y plazas y ya nadie le llama la atención y a nadie le importa. 12 años es mucho y es poco. Mucho porque narcotiza y hace olvidar. Poco porque la gente no termina de aprender nunca de los mismos errores. Sí es. El letargo nos vuelve apáticos, incapaces de reaccionar, de buscar el verdadero manto sagrado que libere nuestra energía liberadora. Esperamos soluciones porque nos han hecho creer que somos parte del problema y que del mismo no puede emerger ninguna solución. Ese día, esta mujer se sintió diferente. Tenía la sensación de, como tantas otras veces, de que algo grande sucedería. Recordó el sueño que tuvo la noche anterior: un prado multicolor lleno de flores, de estaciones, y ella recorriendo entre los arbustos, libre, un sueño nada más. Tiempo atrás oyó hablar de un hombre singular. Historias fantásticas se tejían en torno a él, tanto que se hacía imposible separar la ficción de la realidad. Que curaba endemoniados, que devolvía la vista a los ciegos, que hablaba de amor y perdón, que con fe todo era posible. Y fe era todo lo que ella tenía. Sin pensarlo 2 veces, decidió ir a verlo. ¿Pero cómo? Siendo mujer solo era útil como objeto, y enferma no servía para nada. Y como si fuera poco, era considerada impura, y como tal no podría accesar a los puros que con seguridad los muros que con seguridad rodearían al maestro. Ideó una estrategia, porque de eso dependía su vida. Se cubrió la cabeza y se tapó el rostro como para no ser reconocida. Y así, acercándose más y más hasta que todo pasó. De pronto se encontró arrodillada en el suelo
aferrada fuertemente con sus manos al borde de su manto. Algo extraño sucedió. Su cuerpo entero se conmovió. Algo se detuvo, algo cesó de fluir. Definitivamente algo grande sucedió ese día. Temblaba, pero no de miedo, sino de alegría. Temblaba ante la perspectiva nueva que se abría ante sus ojos. Ya no era impura. De ahora en más debía enfrentar la vida sin la excusa de su impureza. Había descubierto el precio de la libertad, la responsabilidad. Entonces el maestro dijo: vete, pues ella tenía una misión que realizar: anunciar que las cárceles exteriores no tienen poder si rompemos nuestras cadenas interiores. Esta es una versión narrativa de Carlos Rojas y quería compartir esta preciosa narración de este pasaje bíblico. Este tema central de este mensaje es acerca del poder sanador y restaurador de Jesús, que no solo concierne a la sanidad física, sino también concierne a la sanidad emocional y a la sanidad espiritual. Amén. Jesús es la respuesta a cualquier circunstancia de nuestra vida. Para desarrollar este tema, vamos a estar dando respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es su mayor necesidad? La segunda respuesta es: ¿qué está haciendo en medio de sus circunstancias? Y la tercera pregunta: ¿quiere tocar usted el manto de Jesús? ¿Cuál es su mayor necesidad? El texto bíblico nos habla de una mujer que ha padecido por 12 años una grave enfermedad. Esta enfermedad la ha afectado a tal punto que la ha dejado en la ruina. Y no solo eso, debido a su enfermedad, también tiene que sufrir el rechazo de los que la rodean, porque de acuerdo con las normas de su época, era considerada impura. Me imagino a esta mujer deprimida, agotada, triste, sola, sin esperanza, tal vez deseando morir para terminar de una vez por todas con sus circunstancias. La segunda pregunta es: ¿qué está haciendo en medio de su circunstancia? Esta mujer, me imagino, se había resignado a su realidad, estaba desahuciada, no había remedio para su enfermedad y estaba destinada a vivir en soledad y oscuridad, ocultándose de todos. Pero un día escuchó que el hombre, un tal Jesús, que hacía milagros al otro lado del río, vendría a su pueblo. Y se dijo a sí mismo: si este hombre ha hecho tantos milagros y ha sanado a tanta gente, tal vez me pudiera sanar a mí. Pero, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo puedo llegar hasta él? Entonces me cubriré para que nadie me conozca. Total, ¿qué más puedo perder? Y se dispuso a ir al encuentro con Jesús, combatiendo todos los obstáculos que pudiera tener y que le impidieran ir a ese encuentro. La tercera pregunta es: ¿quiere tocar el manto de Jesús? Esta mujer se llenó de valor
Y entre la multitud se fue acercando a ese hombre, que la multitud seguía y lo apretujaba. Entonces se dijo a sí misma: si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré sana. Cuando ya estaba cerca, tropezó y cayó y logró tocar el borde de su túnica. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Hoy, hermanos, tengo estas 3 preguntas para usted. Hermanas y hermanos, ¿cuál es su mayor necesidad? Tal vez tu mayor necesidad es una enfermedad. Tal vez tu mayor necesidad es una mala situación económica. Tal vez tu mayor necesidad es un problema familiar. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Una enfermedad, quizás. La enfermedad no es un castigo de Dios. Se nos han impuesto ideas lamentables sobre Dios, ideas erradas sobre Dios, que nos han hablado de un Dios castigador, un Dios acusador, un Dios que nos envía al infierno, un Dios que nos envía enfermedades. Se nos ha enseñado a construir una relación con Dios basada en el temor. Pero yo te quiero decir, hoy quiero recordarles que las enfermedades no son un castigo de Dios. Amén. Dios no es un Dios castigador. Él es un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, Amén. Defensor de los huérfanos y las viudas, un Dios sanador, libertador, un Dios solidario, el Dios que se compadece en tu dolor. Amén. Un Dios que se hace humano en Jesús. Un Dios que oye el dolor de su pueblo y responde a su clamor. Como lo hizo con el toque desesperado de esta mujer enferma, la cual vio en Jesús la respuesta a su gran necesidad. Quizás tu situación es una mala situación económica. Tal vez lo que te afana es tu condición, de que has perdido tu trabajo, de que ya no tienes cómo sostenerte por ti mismo, de que no tienes el recurso que antes tenías. Muchas veces las crisis sacan lo peor de cada uno, movidos por la desesperación y la angustia. Las circunstancias económicas agobian al punto de que algunos pierden la confianza en Dios. Pero la verdad es que las crisis son siempre oportunidades para crecer, para reflexionar, para corregir y sobre todo desarrollar nuestra fe en Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 4:10 agradece a los hermanos de Filipo por su apoyo económico, dejando claro su condición de saber vivir fielmente, tanto en abundancia como en escasez. Y él declara en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta mujer de la cual hemos estado hablando lo había gastado todo. Esta condición la llevó a no tener cómo mantenerse, lo cual agravaba su condición. Sin embargo, a pesar de su condición, se dispuso a buscar a Jesús. Jesús es la respuesta a cualquier circunstancia, hermanos y hermanas. Si tu problema es un problema familiar, quiero decirte que en las familias pueden haber muchas condiciones difíciles que pueden traer discordia, tristeza, dolor en el hogar. Realmente ninguna familia está exenta de estos problemas. Son muchos los factores que pueden producir una crisis familiar. Sin embargo, lo más importante es saber identificar las causas y atacarlas.
Es necesario saber que el primer paso a la solución